Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy América Castañeda, nuevamente, pues aquí compartiendo con ustedes un nuevo video y bueno, haciendo como estos ejercicios de reflexión que me parece que son bastante importantes en estos momentos en los que estamos confinados en nuestras casas. Creo que los docentes tenemos la tarea de no perder estos ejercicios que nos permitan reflexionar sobre nuestra práctica, sobre lo que tenemos que hacer al interior del aula y bueno, en el sentido de que vamos a seguir confinados hasta el 30 de abril oficialmente, pero que seguramente este confinamiento y el no regresar a las escuelas se va a alargar un poquito más. Bueno, pues me parece que es un buen tiempo para que nosotros podamos ir pues estudiando, actualizándonos, capacitándonos nosotros mismos pues con los textos que están a nuestras manos. Y bueno, el día de hoy este video tiene la finalidad de que revisemos uno de los textos más importantes en el campo de la educación que tiene que ver con la normatividad, ¿sí? Tiene que ver con uno de los documentos más importantes, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y me refiero específicamente al artículo tercero constitucional, que es el artículo que rige la educación en México. Sin embargo, la invitación que yo quiero hacer en este video es que podamos hacer una lectura del artículo tercero constitucional desde la posición que nosotros tenemos como docentes al interior del aula. ¿Qué quiere decir o qué quiero decir con esto? Que podamos nosotros preguntarle a este texto normativo, este texto que rige la vida de los mexicanos, qué es lo que nosotros tenemos que hacer como docentes al interior de las escuelas y del aula y que está explicado en el artículo tercero constitucional. Cuando yo planteo esta situación en algunas de mis cátedras que doy con los alumnos normalistas, con algunos alumnos que se están preparando para integrarse a educación básica a través del concurso de oposición o inclusive con algunos colegas o clases en el posgrado, siempre me cuestionan que por qué tendríamos nosotros que ver el artículo tercero constitucional y cómo ahí nosotros podemos encontrar lo que es nuestra función docente. Entonces la respuesta ante ese cuestionamiento es la siguiente: nosotros no podemos evitar o no podemos omitir lo que se menciona en la ley, porque lo referente o lo que se explica o lo que se detalla ahí es lo que va a regir nuestra función pedagógica, nuestra función didáctica y nuestra función a nivel de evaluación al interior del aula, ¿sí? Entonces, el recurrir a este documento desde esta perspectiva, desde el preguntarle qué es lo que yo tengo que hacer como docente desde aquí, nos permite un poco entender desde mi perspectiva qué es lo que el Estado mexicano quiere de los docentes y que funcione así un docente al interior de una escuela y al interior de un aula. Ahora, esto no está tan desfasado de la realidad de lo que les estoy diciendo en cuanto a lo que el Estado mexicano pretende hacer, porque me han comentado alumnos que me han hecho el favor de que los acompañe en su proceso de admisión para la educación básica, que en este momento están tomando ahorita su curso de herramientas docentes, si no me recuerdo que así se llama el curso que están tomando en línea. Me mencionaban que dos módulos son referentes al artículo tercero constitucional, que ahí le llaman la nueva escuela mexicana. Y como se los he mencionado, lo mencioné en algún momento en alguna cátedra, pues la nueva escuela mexicana tiene que ver con la reestructuración que se le hace al artículo tercero constitucional y las leyes secundarias que de aquí emanan, que es la reestructuración obviamente a la Ley General de Educación,
algunos artículos en específico y la creación de la Ley General del Sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Entonces, el día de hoy, el objetivo de este video o mi aportación del día de hoy, como yo lo menciono, es que podamos hacer lectura desde esta visión, desde decir, a ver, ¿qué es lo que yo tengo que hacer como docente? Y encontrarlo aquí en este documento. Ahora, para ello me di a la tarea de organizar ciertos párrafos, que aquí los tengo. Si me ven que volteo a otro lado es porque tengo mis apuntes para poder dar la explicación. La invitación, repito, es que podamos hacer la lectura de ciertos párrafos. Miren, el artículo 3º constitucional consta de 30 párrafos, unos adicionados, otros derogados, pero que ahí están referidos. Y de estos 30 párrafos, me parece que pues tenemos la obligación de hacer la lectura de todos de todo el artículo como tal. Sin embargo, he elegido ciertas líneas o ciertos párrafos donde me parecen que son los que nos dicen lo que nosotros como docentes debemos de hacer y cómo lo debemos de hacer. Entonces, para ello elegí 10 párrafos específicamente, mismos que fui agrupando de la siguiente manera. Elegí 10 párrafos y los agrupé así: el párrafo 2 con el párrafo 12, y ahorita voy a explicar cuál es la relación entre estos, el párrafo 4, 5 y 17, el párrafo 6 solo, el párrafo 7, 8, 9 y el párrafo 14. Entonces me parece que estos párrafos son los que nos pueden dar cuenta de lo que un docente, cómo debe de ser la función de un docente, cómo debe de actuar un docente. Repito, al interior del aula y al interior de la escuela, en su ejercicio a nivel profesional. Entonces, en ese tenor me voy a permitir dar la lectura del artículo 3º constitucional y voy a ir enfatizando algunos conceptos que están en estos párrafos que yo les mencioné. De hecho, la invitación también es que ustedes hagan la lectura, como les acabo de decir, de todo el artículo, pero pudiendo visualizar estos fragmentos que les voy a mencionar y analizando o reflexionando algunos conceptos que voy a ir señalando que están al interior de estos párrafos. Entonces voy a leer el párrafo 2 junto con el párrafo 12, voy a explicar la relación y los conceptos que desde mi perspectiva muy muy personal me parece que son importantes, que nosotros tenemos que considerar para cumplir con nuestra función docente. Entonces, bueno, artículo 3º constitucional, párrafo 2, dice así: corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Y está, entre paréntesis, dice, adicionada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo del 2019. Bueno, ¿qué nos puede decir este párrafo? Que bueno, el Estado rige la educación, ¿sí? ¿Y qué implica la rectoría del Estado? Porque aquí esta frase que corresponde al Estado, la rectoría de la educación, la pregunta que obligada es: ¿y qué implica la rectoría del Estado? Bueno, en primer lugar, la rectoría del Estado implica que los planes y programas de estudio, así como los materiales educativos y los libros de texto, guías del Consejo Técnico, acuerdos, leyes, ¿sí?, son derivadas del discurso oficial del Estado mexicano. Por ello es que yo relaciono párrafo 2 que acabo de leer con el párrafo 12, porque el párrafo 12 dice: los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral
por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades, la enseñanza de las matemáticas, la lectoescritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, en especial la música, la promoción de estilos de vida saludables, la educación sexual y reproductiva y el cuidado del medio ambiente, entre otras. Entonces, a lo que voy es, la Rectoría del Estado, además de otros elementos, porque no solamente esto implica la Rectoría del Estado, podemos visualizar, podemos materializar que el Estado mexicano, a través de los planes y programas de estudio, va a hacer llegar la idea de educación que en este momento se está pensando a partir del concepto la nueva escuela mexicana. Pero ojo, la nueva escuela mexicana no es una idea que un día se levantó el presidente o las autoridades educativas y dijeron, ahora vamos a poner la nueva escuela mexicana y vamos a irnos por estos lineamientos. No es tan así. Los lineamientos establecidos en las leyes siempre van a ser, en las leyes al interior del contexto mexicano, siempre son establecidas por directrices a nivel internacional. Entonces, a nivel internacional, recordemos, como paréntesis, recordemos que México pertenece a la OCDE, México pertenece al Banco Interamericano y al Banco Mundial, y así como a la UNESCO, y estas organizaciones a nivel mundial, pues establecen directrices a nivel político educativo. Y entonces, al establecer estas directrices que son muy puntuales a nivel internacional, lo que hacen los países que pertenecen a estos espacios internacionales, a estos voy a decir organismos, internacionales, pues obviamente nos tenemos que regir con lo que establecen ellos, y de ahí es que se derivan las reestructuras que se hacen a la Constitución, en este caso al artículo 3 constitucional. Entonces, viendo este caminito, implica que una de las maneras en que el Estado mexicano va a regir la educación a nivel nacional, en todos los estados de la República Mexicana, en todos los municipios de cada uno de los estados de la República Mexicana, es a través, en primer lugar, de los planes y programas de estudio, obviamente de los materiales educativos que acompañan estos planes y programas de estudio, y de los libros de texto, ¿sí? Y entonces aquí nos mencionan que la rectoría, bueno, una de ellas es, como lo dice el párrafo número 12, son los planes y programas de estudio, y obviamente cuando habla de que estos planes y programas de estudio tienen una perspectiva de género, pues está mencionando o está haciendo fuerte lo mencionado en el párrafo 2, que implica que la educación es universal e inclusiva, y entonces en el párrafo 12 nos habla de esta situación de perspectiva de género. ¿Qué implica la perspectiva de género? No me voy a meter ahorita mucho en eso porque no es como... No lo tengo a la mano cómo se entiende la perspectiva de género, pero sí sería interesante, y si alguien de ustedes por ahí lo encuentra en el glosario del plan y programa de estudios, de cómo se está pensando la perspectiva de género, pues sí valdría la pena que nos lo hicieran o que nos lo pudieran colocar, para que nosotros tengamos una visión un poquito más clara de lo que se está pensando como perspectiva de género, ¿sí? Porque no es lo mismo como lo pudiese mencionar el Estado mexicano a como se pudiera mencionar perspectiva de género en la literatura especializada, o inclusive en los documentos normativos a nivel internacional. Entonces, sí valdría la pena que pudiéramos ver cómo se está pensando la perspectiva de género desde la idea del Estado mexicano. Bueno, luego, entonces, ya leímos esta parte de la Rectoría del Estado, cómo se va a reflejar esta Rectoría del Estado en los planes y programas de estudio.
Y paso a los siguientes párrafos, que es el 4, el 5 y el 6. Entonces voy a dar lectura al 4, voy a hacer un comentario y lo voy a relacionar con el 5 y el 17, que es el otro grupo, como los fui clasificando. Bueno, entonces el párrafo 4 dice: la educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él a la vez el amor a la patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional. En la independencia y en la justicia, promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, de este párrafo, ¿qué podemos rescatar? Me parece que aquí hay dos conceptos bastante importantes, que son los siguientes. 1. Enfoque de derechos humanos. 2. Igualdad sustantiva. Y 3. Mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y les voy a comentar por qué. ¿Qué implica que la educación se piense como desde un enfoque de derechos humanos? Implica lo siguiente. Regresando a la idea de que la educación a nivel contexto mexicano no es algo que se decide al interior de México, sino se deriva de políticas internacionales. Una de las políticas internacionales que se estableció en algún momento fue que la educación se concibiera como un derecho humano. Y al establecer la educación como un derecho humano, subir la educación a este rango como derecho humano, valga la redundancia, implica que todos los gobiernos de todo el mundo tienen la obligación de matricular, de que el ciudadano, que todos los ciudadanos de su país, por el simple hecho de ser humano, así tal cual, tiene el Estado que darle el acceso a la educación. Entonces, esta parte sí es muy importante. No es algo que se establece en este artículo. Si no mal recuerdo, desde la reforma del 2008, la educación se establece como un derecho humano, ¿sí? Entonces, nuevamente se retoma aquí, nuevamente en la reestructura que se hizo con la nueva escuela mexicana al artículo 3 constitucional, se retoma nuevamente esta idea y obviamente se sigue pensando la educación como un derecho inadmisible, ¿sí? Ahora bien, cuando se habla de la igualdad sustantiva, ¿qué implica la igualdad sustantiva? Pues obviamente si es un derecho humano, la educación tiene que llegar a todos independientemente de su cultura, de su lengua, de su raza, ¿sí? De su de su cuestión social, ¿sí? De su cuestión económica. Entonces, aquí el Estado tiene que ver la manera de que la educación llegue a todos en los más recónditos espacios, ¿no? de la República Mexicana. Y eso implica la igualdad sustantiva, que llegue a todos independientemente de, como les dije, raza, cultura, lengua, cuestión social, cuestión económica, ¿sale? Bueno, y luego cuando dice este párrafo que la educación debe de mejorar continuamente el proceso de enseñanza-aprendizaje, esto tiene también que ver con que los docentes somos aquellos agentes que vamos a formarnos, vamos a capacitarnos y vamos a actualizarnos. Y entonces estos tres elementos de formación, capacitación y actualización, desde la idea del Estado mexicano, va a permitir que nuestra función permita que se mejore paulatinamente el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Y esto tiene que ver con el párrafo número 6, porque así lo menciona también. Menciona que los maestros vamos a integrarnos a un sistema integral de formación, capacitación y de actualización para poder mejorar paulatinamente el proceso de enseñanza-aprendizaje. No agrupé este párrafo con el 4, 5 y 17 porque me parece que este es un párrafo muy fuerte en cuanto a esta parte de la función, pero sí, definitivamente sí hay una relación directa con esta parte de lo que es la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora bien, ¿qué pasa con esta parte? Me voy a regresar un poquito. ¿Qué pasa con esta parte del enfoque de derechos humanos? Como ya mencioné, tiene que ver con que la educación tiene que llegar a todos independientemente de su lengua, cultura, cuestión económica, etcétera. Pero también el hecho de poner la educación mexicana en el rango de un enfoque de derechos humanos implica que hablemos de un concepto que los maestros debemos de tener muy claro, que se llama el interés superior del niño. Y eso es a lo que se refiere el párrafo 5, porque dice: el Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos. Entre paréntesis, párrafo adicionado mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2019. A ver, la pregunta sería, y aquí va un poquito de esta parte de la reflexión, ¿qué es el interés superior del niño? De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el interés superior del niño es entendido como el conjunto de acciones y procesos tendientes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna. Ok, ¿qué con esto? Cuando mencionamos que el Estado va a priorizar el interés superior del niño, está poniendo énfasis en el enfoque de la educación como un derecho humano. Pero también implica que reconozcamos que los niños, las niñas y los adolescentes tienen que tener el acceso a la educación en las mejores condiciones. Por eso cuando se habla del interés superior del niño y se habla de este conjunto de acciones y de procesos tendientes a garantizar el desarrollo de las niñas, los niños y los adolescentes, la educación es uno de los procesos que va a tender a esto, ¿sí? De ahí que el interés superior del niño es un concepto que se ha venido a instalar en la educación desde el artículo 3 constitucional y que va a regir nuestra función como docente, porque, ojo, nosotros como docentes no podemos saltarnos este concepto. Tenemos que generar las condiciones necesarias a nivel del aula para que nuestros alumnos se desarrollen de la mejor manera posible y podamos coadyuvar a su desarrollo integral. Ejemplo de ello serían la convivencia escolar. La convivencia escolar es un elemento que está al interior de nuestras aulas, el ambiente escolar a partir de una convivencia escolar armónica, porque la convivencia lo que va a generar es un ambiente que permita que el alumno pueda aprender. Y si nosotros no generamos este ambiente tal cual nos lo puede establecer el Programa Nacional de Convivencia Escolar o como nos lo establecen los propios planes y programas de estudio, entonces estaríamos faltando a este lineamiento que se establece en el artículo 3 constitucional y que lo enfatiza tanto el párrafo 4 como el párrafo 5. Entonces, repito, el interés superior de las niñas, los niños, los adolescentes y los jóvenes implica que se generen estas acciones y estos procesos que garanticen su desarrollo integral. Y la educación, desde el enfoque de derechos humanos, tiene que favorecer esto. Ahora bien, voy con el párrafo 17. El párrafo 17 se relaciona con
el enfoque de derechos humanos, con la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje y con el interés superior del niño, porque menciona que en su inciso I, en su inciso, F, en el inciso F y en el inciso H, y en el F, G y H, que la educación debe de ser inclusivo, ¿sí?, al tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias y necesidades de los educandos, con base en el principio de accesibilidad, se deberán realizar ajustes razonables y se implementarán medidas específicas con el objetivo de eliminar barreras para el aprendizaje y la participación. Y vuelvo a la misma idea del interés superior del niño. Fíjense bien. Si el interés superior del niño implica que nosotros como maestros generemos o garanticemos que todas las acciones y los procesos permitan el desarrollo integral del niño, cuando nosotros consideramos que la educación es inclusiva y generamos al interior del aula la inclusión, entonces estamos respondiendo a lo establecido en el párrafo 5, que tiene que ver con el interés superior del niño. Ahora, la pregunta sería, ¿y esto cómo yo lo hago en la práctica? Ok. Cuando habla de que nosotros como maestros tomemos en cuenta la diversidad de capacidades, de circunstancias y necesidades de los educandos, esto nosotros lo establecemos al inicio o durante el ciclo escolar en algo que se llama diagnóstico grupal, ¿sí? En el diagnóstico grupal nosotros identificamos tendríamos que anotar en el diagnóstico grupal las capacidades de nuestros alumnos, sus circunstancias sociales, culturales, lingüísticas, ¿sí?, económicas, familiares, y sus necesidades, desde este bagaje que ellos traen. Y cuando habla de que nosotros debemos de realizar ajustes razonables e implementar medidas específicas con el objeto de eliminar las barreras para el aprendizaje y poder generar la participación, aquí este principio de accesibilidad al que hace mención el párrafo 17 en el inciso F, tiene que ver con que nosotros, a partir de lo que identifiquemos y coloquemos en el diagnóstico en cuanto a las necesidades de nuestros alumnos, entonces generemos una planeación didáctica acorde a las necesidades de nuestros alumnos. Entonces, fíjense, este inciso F, establecido en el párrafo 17, tiene una relación directa con el párrafo 5 y el párrafo 4, que menciona la educación con un enfoque de derechos humanos, enfatizando este derecho humano en el interés superior del niño, niña, adolescente y jóvenes. Y lo vemos a nivel de operatividad en el diagnóstico y en la planeación didáctica. Ahora bien, también menciona en el párrafo 17, inciso G, que la educación debe de ser intercultural al promover la convivencia armónica entre personas y comunidades para el respeto y reconocimiento de sus diferencias y derechos en un marco de inclusión social. ¿Qué quiere decir esto? Lo que les acabo de mencionar. Al promover nosotros la convivencia armónica, generamos un ambiente que pueda favorecer el aprendizaje. Y cuando nosotros estamos generando un ambiente al interior del aula y al interior de la escuela que pueda favorecer el aprendizaje, entonces estamos coadyuvando nuevamente al cumplir con el objetivo del interés superior del niño establecido en el párrafo 5. Ahora, mi párrafo 17, inciso H, dice: la educación será integral, educará para la vida, con el objeto de desarrollar en las personas capacidades cognitivas, socioemocionales y físicas que les permitan alcanzar su bienestar. Y entre paréntesis dice, adicionada mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo del 2019. Bueno, a ver, cuando habla de que la educación debe de ser integral
y va a educar para la vida y va a desarrollar en las personas las capacidades cognitivas, socioemocionales y físicas, nuevamente podríamos o regresamos a este párrafo quinto, ¿no? Donde dice que el Estado va a priorizar el interés superior del niño. Entonces, fíjense bien, ¿cómo el Estado está mencionando que va a priorizar el interés superior del niño? En primer lugar, haciendo inclusiva la educación, ¿sí? ¿Y qué implica la inclusión? Tomando en cuenta las capacidades, las circunstancias y las necesidades de los alumnos y reconociendo sus barreras de aprendizaje, generando una convivencia armónica, ¿sí? Y desarrollando en los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes capacidades cognitivas, socioemocionales y físicas. Entonces, fíjense, el interés superior del niño se va a desarrollar bajo estos tres elementos. ¿Cómo es que el maestro desde el aula lo tiene que hacer? Diagnóstico, planeación y generando un ambiente armónico que permita el desarrollo integral del alumno. Y entonces así estamos respondiendo nuevamente a este concepto de interés superior del niño, ¿no? Diagnóstico al identificar al grupo que tengo en mi cargo, sus necesidades, su contexto, sus circunstancias, sus capacidades, lo que sabe y lo que no sabe, ¿sí? Generando una planeación, ¿sí? Conforme a sus necesidades, conforme a sus circunstancias, conforme a sus capacidades y estableciendo un ambiente armónico que permita el desarrollo de una planeación didáctica, tal cual como yo la pensé en su momento, ¿sí? Entonces, vean cómo el Estado va como diciéndonos qué es lo que nosotros tenemos que ir haciendo como maestros. Ahora bien, cuando menciona, cierro el párrafo 4, 5 y 17 y me voy al párrafo 6, que lo puse solito, pero en realidad sí podríamos encontrar otras relaciones con otros párrafos y les voy a decir con cuál, que me parece eso bastante interesante. Párrafo 6 dice: las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y por tanto se reconoce su contribución a la transformación social. Tendrán derecho de acceder a un sistema integral de formación, de capacitación y de actualización retroalimentado por evaluaciones diagnósticas para cumplir los objetivos y propósitos del sistema educativo nacional. Bueno, este es un párrafo que se adicionó nuevamente en el decreto del 15 de mayo del 2019. Y fíjense, aquí hay algo bastante interesante que a mí la verdad me mueve mucho, porque cuando habla de que las maestras y los maestros son agentes fundamentales en el proceso educativo, si no mal recuerdo, la palabra o el concepto agente es un vocablo que viene de la biología. Para mis alumnos que son biólogos, si estoy equivocada, por favor, pónganme una anotación de que me equivoqué, ¿sí? Y si no, o corríjanme si es necesario. Pero según yo, y la palabra agente es un vocablo biológico que se inserta en este momento en el discurso de la educación. Pero independientemente de que es un vocablo biológico, me di a la tarea como de buscar en la Real Academia de la Lengua Española qué implica agente. Y entonces definía agente como esta persona o este sujeto que entra a un sistema y lo transforma, ¿sí? Entonces, fíjense cómo a nosotros, como maestros, nos está pensando el Estado, nos está pensando como estos sujetos, estos individuos, estas personas, estos funcionarios públicos que entran a un sistema, en este caso un sistema social, y que vamos a transformar, y lo vamos a transformar. Y esto es muy fuerte desde mi perspectiva, porque la verdad es que para ser agentes de transformación social, me parece, con todo el respeto del mundo y a todos los compañeros, que el primero que se tiene que transformar es el maestro, en muchos de los sentidos. Y entonces me viene a la mente
como este maestro que debe de impactar la vida de todos los alumnos y de la comunidad educativa en general. Y este impacto no solamente es a nivel cognitivo, sino también a nivel social, a nivel valoral, a nivel moral inclusive, ¿no? Entonces me parece que es una investidura muy fuerte la que nos coloca el Estado mexicano, pero además de esta investidura que nos está colocando, nos habla de que como agentes de transformación social, nosotros vamos a tener derecho a un sistema integral de formación, capacitación y de actualización. Y miren, esto tiene que ver con lo que se menciona en el párrafo 4, cuando habla de la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué? Porque cuando a un docente se le forma, se le capacita y se le actualiza, esto tiene que impactar indudablemente en la mejora de los aprendizajes de los alumnos. De ahí que podríamos decir que esto también tiene que ver con el concepto de excelencia de la educación que maneja el Estado mexicano y lo que caracteriza a la nueva escuela mexicana. Fíjense bien, porque habla en el párrafo 17, inciso I, que la educación será de excelencia entendida como el mejoramiento integral constante que promueve el máximo logro de aprendizaje de los educandos para el desarrollo de su pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad. Entonces, cuando habla en que la excelencia es entendida como el mejoramiento integral constante, el mejoramiento integral constante, compañeros, es del maestro. ¿Por qué del maestro? Porque nos van a integrar o ya nos están integrando a un sistema de formación, capacitación y actualización. Y esto, como les repito, indudablemente va a pegar o va a influir en la mejora continua del proceso de aprendizaje. Y la excelencia implica el mejoramiento integral constante. ¿De quién? Del maestro. Así de sencillo. Entonces, aparte de ser agentes de transformación social, somos agentes, debemos de conformarnos como agentes de excelencia. ¿Sí? Bueno, párrafo 7, 8 y 9. El párrafo 7, 8 y 9, a grandes rasgos, habla el párrafo 7 de las disposiciones existentes en la ley, ¿sí? La ley del sistema para la carrera de los maestros y las maestras. Ajá. Y el párrafo 8 habla de cómo los maestros se van a integrar ahora al servicio, y habla de cómo esta integración va a permitir su permanencia al interior del sistema. Y el párrafo 9 habla del fortalecimiento de las instituciones públicas de formación docente, especialmente de las escuelas normales. Y bueno, estos tres párrafos yo los reuní porque me parece que este es un punto muy medular en cuanto al tipo de función que quieren que nosotros hagamos. Porque fíjense bien, cuando habla de la Ley General del Sistema para la Carrera de los Maestros y de las Maestras y los Maestros, me di a la tarea de buscar en esta ley lo que implicaba ser docente. Y si estamos hablando de que le estamos preguntando a los textos normativos qué implica mi función, entonces en la página 4 de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros menciona que ¿qué es un docente? ¿Sí? Y dice así, tal cual. Dice: un docente es un profesional de la educación básica y media superior que asume ante el Estado y la sociedad la corresponsabilidad del aprendizaje de los educandos en la escuela, considerando sus capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje, y en consecuencia contribuye al proceso de enseñanza-aprendizaje como promotor, coordinador,
guía, facilitador, investigador y agente directo del proceso educativo. Y nuevamente aquí nos encontramos lo que es un maestro desde la idea del Estado mexicano. En síntesis, menciona aquí el artículo 3 constitucional, la ley del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, y entonces preguntando desde esta línea de reflexión, ¿qué tengo que hacer como docente? Bueno, como docente tienes que ser promotor, coordinador, guía, facilitador, investigador y agente directo del proceso educativo que identifique y considere las capacidades, circunstancias, necesidades, estilos, ritmos de aprendizaje de sus alumnos para generar el proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Sale? Entonces, vean cómo nos contesta la ley. Ahora, ¿cuáles son las características? Esto es lo que el maestro debe de ser al interior del sistema, ¿sí? Pero, ¿cuáles son las características que hoy por hoy se les solicita a los que quieren integrarse al sistema? Que independientemente que estos sean elementos multifactoriales, porque así lo menciona la ley del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, que son elementos multifactoriales para el ingreso, eso no nos exime a los que ya estamos al interior del sistema. Entonces, fíjense, ¿cuáles son estos elementos multifactoriales para un docente de educación básica? Son, 1, conocimientos y aptitudes del docente para favorecer el aprendizaje, considerando el contexto local y regional. 2, formación pedagógica, ¿sí? De ahí el fortalecimiento a las escuelas normales y formadores de maestros. 3, acreditación de estudios. 4, promedio de la carrera. 5, cursos extracurriculares con validez oficial. 6, movilidad académica. 7, dominio de otra lengua. 8, experiencia docente. Igual sucede con este docente de educación media superior. Igual nos mencionan elementos multifactoriales, ¿sí? Y entonces, a ver, ¿cuáles son estos elementos multifactoriales que deben de cumplir los maestros que ya están al interior y los que quieren integrarse al sistema? 1, un sistema que permita apreciar sus conocimientos y aptitudes para lograr el aprendizaje y desarrollo de los educandos, considerando el contexto local y regional de la prestación de los servicios educativos. 2, la acreditación de estudios de educación superior. 3, promedio general de la carrera. 4, estudios extracurriculares con validez oficial. 5, programas de movilidad académica. 6, dominio de una lengua distinta a la propia. 7, experiencia o capacidad docente. 8, capacitación didáctica y pedagógica. Y 9, el manejo y dominio del lenguaje y culturas digitales. ¿Por qué aquí sí mencionan experiencia, capacidad docente y capacitación didáctica y pedagógica? Bueno, pues la respuesta es muy sencilla, porque en educación media superior, en lo común los maestros que dan clases en media superior no son docentes formados en una escuela normal, o en una, su formación inicial no es docente, sino que son profesionistas o profesionales de una área de conocimiento que se integran al sistema de educación media superior al dar clases. Por eso es que sus elementos multifactoriales son mayores, no siendo lo mismo para los docentes de educación básica, que de acuerdo a los perfiles profesionales solicitados en las convocatorias y son muy específicos en cuanto a la parte didáctica y pedagógica, ¿sale? Entonces, fíjense, ya vamos con el inciso 7, 8 y 9 y por ello es que yo los relaciono y los voy relacionando también con lo mencionado en la ley general del sistema para la carrera y de los maestros. Y bueno, esto es un ejemplo, pero si buscamos la relación entre los párrafos y algunos específicos de la ley y de la Ley General de Educación, pues podríamos encontrar más, ¿no? Y bueno, el último párrafo, que es el párrafo número 14, menciona que la educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y prejuicios. Esto fue adicionado en el 93, pero además, la educación en México, y así yo lo coloqué aquí, la educación en México debe de ser democrática,
nacional, contribuye a la convivencia humana y equitativa. ¿Qué implica cada uno de estos elementos? Bueno, democracia se considera, ¿sí?, que no solamente como una estructura jurídica, sino es un régimen un régimen político, sino que se está pensando la democracia como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural, ¿sí? Cuando se dice que la educación es nacional, dice que atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura, ¿sí? Luego dice, que contribuirá a la mejor convivencia humana a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la naturaleza, la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general, etcétera. Y cuando dice que es equitativa, para lo cual el Estado implementará medidas que favorezcan el ejercicio pleno, el derecho a la educación a las personas y se combatan las desigualdades económicas, todo esto, ¿cómo es que influye en el aula? De la siguiente manera, fíjense bien. Cuando se habla de que la educación debe de ser democrática y que esta democracia es un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural, me parece que aquí es una idea de que nosotros como docentes mostremos que la escuela, que la educación, que desde el aula, el niño, el adolescente, el joven puede mejorar su vida de afuera. Y esto tiene que ver con lo que les mencionaba hace rato. Si nosotros reconocemos en un diagnóstico las circunstancias de los alumnos, este reconocimiento de circunstancias de estos alumnos también tiene que ver con tener un sistema de razonamiento como maestro amplio. ¿Qué quiero decir? Que tengamos altas expectativas en nuestros alumnos. Y esto viene en los planes y programas de estudio, en los fines de la educación. Porque el tener altas expectativas en los alumnos, desde la idea de este párrafo, implicaría que el alumno reconozca que lo que puede aprender en la escuela, la manera en cómo el maestro motiva al alumno, le va a permitir a él, desde la educación, mejorar su vida, mejorar sus circunstancias. Entonces, de ahí la importancia de estas altas expectativas. De ahí la importancia de reconocer desde un diagnóstico las circunstancias de los alumnos. De ahí la importancia desde reconocer sus propias barreras de aprendizaje y generar una planeación acorde con esto. Porque esto va a impactar tanto en la vida del alumno que va a llegar o no a mejorar su vida económica, social y cultural. ¿Sale? Cuando habla de que la educación debe de ser nacional y que debe de atender a los problemas de México, los aprovechamientos de los recursos y demás, esto tiene que ver con lo que nosotros enseñamos, sobre todo en las clases de historia, de formación cívica y ética, ciencias naturales, geografía. Y entonces también esto implica que cuando nosotros planifiquemos nuestras clases, tengan o vayan a la capacidad de la comprensión de que de los problemas de México, del aprovechamiento de los recursos, de la defensa de la independencia, etcétera. Cuando habla de que la educación debe de contribuir a la mejor convivencia humana, esto ya lo mencioné, tiene que ver con generar ambientes donde sean ambientes que permitan al alumno aprender, ¿sí? Que sean factibles para que el alumno pueda aprender. Y cuando habla de que la educación debe de ser equitativa, bueno, se menciona que el Estado va a implementar medidas que favorecen el ejercicio derecho a la educación, combatiendo desigualdades económicas. Y nuevamente aquí recurrimos a la parte de que el docente tiene que reconocer las circunstancias de los alumnos, generar un diagnóstico
y a partir de ello generar una planeación didáctica y un plan de evaluación que permita al alumno su desarrollo integral, tal cual como lo menciona el interés superior del niño, y se mejore continuamente el proceso de enseñanza y aprendizaje, tal y como lo menciona el párrafo 4 del artículo 3º constitucional. Bueno, la verdad es que a lo mejor esto que les estoy mencionando es una propuesta de cómo nosotros podemos leer el artículo 3º constitucional. Decía la doctora Julieta Espinosa en uno de los seminarios, hay que preguntarle al texto lo que nosotros queremos encontrar y al final preguntarle a un texto normativo qué es lo que nosotros como maestros debemos de hacer al interior del aula. Me parece que es un elemento central, porque eso nos ayuda a entender lo que el Estado mexicano tiene como idea el ser docente. Y esto tiene mucho que ver, como ya lo mencioné en algún momento, la nueva escuela mexicana, en este momento los maestros que quieren integrarse al sistema están tomando un curso en línea sobre habilidades docentes, y dos de las unidades que ellos están viendo tiene que ver con esto, cómo el Estado, desde la normativa, desde el artículo, desde sus leyes secundarias, está pensando el hecho de ser docente. Y entonces el hecho de ser docente a mí en lo particular, desde esta lectura, me permite ver que yo debo de ser un maestro, ¿sí? Debe de ser un maestro que sea promotor, que sea coordinador, que sea guía, que sea facilitador, que sea investigador, que sea yo agente directo en la transformación social, pero la transformación social en primera instancia es en mi aula y de mi aula hacia afuera, ¿sí? Entonces, la verdad es que reflexionar esto así me parece que nos permite tener un mayor entendimiento de lo que el Estado mexicano maneja y lo que nosotros hacemos en la realidad, porque aquí entonces tendríamos que ver, esto es lo que el Estado mexicano piensa de lo que es ser docente y esto es lo que yo hago. ¿Cómo empatar esto que yo hago en la realidad con esta idea que tiene el Estado mexicano? Son dos discursos que en algún momento se tienen que encontrar entre sí, porque además en algún momento nos obligaron a que lo viéramos o que visualizáramos o atendiéramos este discurso cuando fue la evaluación docente, porque grandes complicaciones que se tuvieron los que enfrentaron la evaluación de permanencia tenía que ver con entender lo que el Estado mexicano pensaba de un docente. Pues espero que les haya gustado mucho este video, es un poquito largo, pero la idea es que los lleve a la reflexión y quizá ayudarles desde esta perspectiva, a lo mejor un poco loca, lo vamos a llamar así, visualizar esta parte de lo que nos pide a nosotros como lo que debemos de ser como docentes desde la idea del Estado mexicano y establecido en estos documentos. Muchísimas gracias, les mando un abrazo, esta es mi aportación del día de hoy, espero que les guste, espero sus comentarios, inscríbanse al canal, pongan like por favor, besos, abrazos y espero verlos pronto, mis queridos colegas. Creo que va un poco para largo, pero nos vamos a seguir viendo en estos espacios virtuales que son maravillosos. Cuídense mucho, besitos, bye bye.